segunda parte, que son los casos clínicos, que van a ser los mismos ponentes. Primero, ictus en paciente portador de marcapasos, que va a comentar el doctor Ricardo Pavón. Bueno, el caso que vamos a presentar es un caso que tuvimos hace unos años de un varón de 71 años que había sido fumador, había dejado de fumar hacía 30 años, era un hipertenso en tratamiento con IECAS y diurético, y 18 meses antes de la consulta en urgencias se había implantado un marcapasos de DDR por bloqueo V paroxístico, y en aquel ingreso no se detectó cardiopatía estructural significativa. El motivo de su visita a urgencias es un ictus. El paciente comienza con disartria y monoparesia en superior izquierda de unas 12 horas de evolución, y en urgencias es atendido con un TAC que no muestra alteraciones agudas. Este es su electrocardiograma, rescatado de urgencia, y tras ser valorado en urgencia se nos pide que veamos la posibilidad de que si el paciente ha tenido episodio de fibrilación auricular al interrogar el dispositivo. Efectivamente, los electrogramas intracavitarios muestran algunos episodios, como este, de una fibrilación auricular paroxística, que, en aquella época no se había salido del estudio ASEN, pero bueno, actualmente con el estudio ASEN nos indican que la presencia de episodios de fibrilación auricular subclínica son claramente relacionados con el riesgo embólico del paciente. Y bueno, pues dijimos que el paciente sí, que había tenido episodios de fibrilación auricular paroxística, y analizando los contadores veíamos que en los últimos 6 meses tenía pocos episodios, había tenido únicamente 3 episodios y solamente uno de ellos había superado la hora de duración. Bueno, yo le planteo a la audiencia que si deberíamos anticoagular a este paciente o no. No sé si se puede preguntar a la audiencia, yo he preguntado. Bueno, pues nosotros anticoagulamos al paciente, pero lo que nos dimos cuenta al hacer el eco es que el paciente tenía el cable del ventrículo derecho en el ventrículo izquierdo. Y entonces había, una estimulación inadvertida del ventrículo izquierdo que complicaba más el caso. Y era porque, si veis el electrocardiograma, que pasamos antes rápidamente, el paciente tenía en la estimulación de DD un patrón de estimulación de bloqueo de rama derecha, y como en el momento de implante solo habíamos hecho la radiografía PA, pues no habíamos detectado el problema. Cuando ya metimos al paciente y le hicimos una proyección oblicuada, comprobamos que efectivamente el electrodo de ventrículo, que debía estar en el ventrículo derecho, había pasado por una CIA que no conocíamos y estaba alojado en el ventrículo izquierdo. Bueno, brevemente, la estimulación inadvertida del ventrículo izquierdo es un problema poco frecuente, pero que puede ocurrir. Lo más habitual que sea por una presencia de un defecto septal. Es mucho menos frecuente, pero mucho más catastrófica, la introducción retroaórtica por canalización accidental de la arteria subclavia en lugar de la vena subclavia. Y también es relativamente frecuente la estimulación epicárdica accidental desde el seno coronario por la vena posterior o la vena cardíaca media. La estimulación inadvertida del ventrículo izquierdo puede no detectarse porque no se use una monitorización de 12 derivaciones en el momento del implante, sino que simplemente tengamos monitorizado al paciente con una derivación, porque no utilicemos más que una proyección, no tenemos utilización oblicua anterior izquierda para confirmar el implante, o por, como en nuestro caso, hagamos exclusivamente una radiografía PA antes del alta.
También puede ser que el paciente tenga un patrón de bloqueo de rama derecha estimulando desde el lado derecho sin que realmente el cable esté en el lado izquierdo. Lo más frecuente en nuestro medio es la malposición de los electrodos, es decir, en mi hospital como en muchos hospitales, las derivaciones precordiales se ponen donde caen y entonces si ponemos excesivamente altas las precordiales, pues podemos tener un patrón de bloqueo de rama derecha, incluso estimulando desde el ventrículo derecho. Es relativamente frecuente también que en un paciente que tenga de base un bloqueo de rama derecha, un latido fusionado a una pseudofusión de un patrón electrocardiográficamente de bloqueo de rama derecha, o pacientes, que es bastante menos frecuente, con pectus de Cabaton o deformidades torácicas pueden tener un patrón de bloqueo de rama derecha. ¿Qué hacer con el paciente? Bueno, pues hay poco en la literatura, pero esto es un trabajo del año 2000, donde revisaban el manejo de los pacientes con canalización inadvertida del ventrículo izquierdo de varios hospitales, y lo que hay que decir que el problema más frecuente que tienen estos pacientes es la embolia, que pueden tener hasta un 37% en el seguimiento, y que la recomendación inicial es la anticoagulación, dejando para un segundo tiempo o como una segunda opción la retirada del cable y la recolocación en el ventrículo derecho. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Continuamos con el doctor De Juan, que nos va a hablar del paciente con hematoma subcutáneo tras implante de dispositivo de estimulación cardíaca, cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Pues vayamos al caso clínico. Una vez más reitero el agradecimiento al doctor Leal, que se merece el pequeño esfuerzo que hemos hecho todos por intentar que esta reunión salga como él merece. Bueno, pues tenemos un paciente de 75 años, varón, que tiene una diabetes mellitus tipo 2, una hipertensión sistémica controlada, una fibrilación auricular permanente, que personalmente llamo siempre crónica porque es una modificación tonta de la clasificación antigua y hay que saber modificar las cosas cuando realmente es útil. Un accidente vascular cerebral transitorio hace 3 meses, medicación con dicumarínicos, con un INR de 2,6 y acetil salicílico 100 miligramos, con un hipoglucemiante como la metformina de 850 miligramos día. Hace 10 días acude por un síncope y se detecta una fibrilación auricular con un bloqueo auriculoventricular de alto grado y una respuesta ventricular de 30 por minuto. Se le implanta un marcapaso VVIR con terapia puente de heparina. Se hace una punción de vena subclavia con acceso dificultoso y se da de alta hospitalaria a las 48 horas con un sintrón y pauta y bien anticoagulado. Acude a los 5 días del implante del dispositivo con un hematoma tóraco-abdominal de extremidad superior izquierda y abdominal también y un dolor severo en el hombro izquierdo. La imagen es muy similar a la de este paciente, con un hematoma que, como veis, llega desde la extremidad superior derecha del implante hasta la región inguinal aproximadamente. Este es un caso similar. Esto es del doctor Roldán, de la imagen esta del marcapasos que tenéis en la página web de la sección de marcapasos y estimulación. Y esto es para recordar que el dolor crónico en estos pacientes es muy habitual y habitualmente no hacemos el menor caso al paciente. El paciente se sigue quejando en las diversas exploraciones y controles de que continúa con un dolor y decimos ya se le pasará esto, y normalmente es debido a la punción del plexo braquial en las distintas punciones subclavias que se llevan a cabo. Y recuerdo una vez al doctor Raúl Coma, que nos hablará mañana si no recuerdo mal, de que la punción de la vena subclavia pues mejora estas situaciones. Recordar un poco la situación de anticoagulación que hay en los pacientes con los dispositivos, y hay que valorar y equilibrar, balancear entre el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico. Mantenemos el tratamiento, suspendemos el tratamiento. Bueno, recordar que esta clasificación, tanto a la CHAZ2 como a la CHAZ2-VAS2, tiene su utilidad tanto una como otra. En mi opinión,
es un poco intrascendente ser una u otra. Este paciente reunía, tanto con los criterios primeros como segundos, una valoración de 4 puntos, una valoración muy importante. Pero esto es una forma importante de anticoagular a los pacientes, independientemente de los criterios de anticoagulación por la aparición de arritmias según los dispositivos y su duración. También un criterio, como es el score ASBLED, de que nos dice las posibilidades que tienen estos pacientes hemorrágicos para que valoremos la situación de no anticoagular o anticoagular a estos pacientes. Este paciente tenía unos criterios de 3 que nos permitía pensar en una situación un poco lábil. Recordar, según la valoración CHAS, que este paciente con fibrilación auricular tenía un score elevado, alto, porque tenía sobre 5, acordaos que tenía un accidente vascular cerebral, hacía 3 meses, tenía también diabetes mellitus, 75 años, etcétera, etcétera. Es decir, un paciente con una situación de alta indicación de una anticoagulación. En consecuencia, estos pacientes, esto sería la valoración de un riesgo anual en situaciones de pacientes con prótesis mecánicas de válvula o de disco, aórticas y mitrales o una trombosis venosa profunda, cosa que no era la situación de este paciente. Los pongo aquí un poco por saber cuáles son las indicaciones evidentes. Las guías clínicas actuales sugieren que la terapia puente de sintrona a heparina y de heparina a sintrón se puede mantener cuando hay una válvula artificial mecánica, fundamentalmente la válvula mitral, o que haya 2 válvulas mecánicas, y esto sería una situación evidente sin lugar a dudas. Y en la fibrilación auricular no valvular con un accidente vascular previo o un accidente embólico, con un trombocardíaco o un CHAZ de más de 4, o una trombosis venosa profunda de 3 meses o más. En la situación de fibrilación auricular no valvular, este paciente reunía esta posible indicación de hacer terapia puente. Pero hemos visto el problema que ha aparecido. Recordar que la terapia puente, en la mayoría de los casos, se utiliza en pacientes recibiendo warfarina. Que aunque la terapia puente se considera el estándar en pacientes de alto riesgo, su aplicación es cada día más controvertida. Que esta terapia es un periprocedimiento con heparina que incrementa el riesgo de sangrado severo sin acompañarse de una disminución significativa en el riesgo de eventos tromboembólicos. Y, en consecuencia, hablemos de las nuevas tendencias en la actualidad. Haciendo esta revisión, pues me he acordado mucho de la doctora Pombo, aquí presente, que tuvo la amabilidad de venir hace 2 años, me parece que fue el 14º curso de estimulación cardíaca en Zaragoza, y nos dio unas presentaciones sobre este particular bastante mejor de lo que yo os voy a contar. Os presento aquí unas revisiones bibliográficas para que veáis que hoy en día hay que procurar no hacer terapia puente. Fijaros, esto es del New England de este año pasado, donde se valora la cirugía de recambio e implantación de un marcapaso de un DAI sin interrupción de la anticoagulación. Y fijaos que cuando la barra de la izquierda hacia la izquierda es la situación mejor y peor a la derecha. Izquierda es cuando se hace el recambio e implantación continuando con warfarina o con sintrón. Y fijaos que tanto por edad, sexo, antiagregantes, tipo de cirugía, indicación por un médico adjunto o residente, no se incluyen a los jefes de servicio para algunas situaciones, excepto si estuviera el doctor Ramón García Calaboso, que se incluiría aquí como un fellow de prestigio. Independientemente de la duración del implante, fijaos, menos o más de 50 minutos, e independientemente del recambio valvular. La situación es siempre mejor manteniendo la anticoagulación sin ningún tipo de problema, y se reduce la incidencia de problemas. Esto es del año pasado. Veamos otro artículo del año 13. Terapia de interrupción de warfarina tras la implantación de distintos dispositivos. Esto es una monografía de Pace del año 13 también, donde podéis ver que la terapia de warfarina ininterrumpida produce más problemas. Seguimos otro artículo. El año pasado, en el American Journal de Cardiología,
También se hizo otro, seguridad de la anticoagulación continuada, fijaos, ya con los nuevos anticoagulantes. Aquí ya se habla del dabigatran, hay pocos estudios al respecto con los nuevos anticoagulantes, durante una implantación de un dispositivo de este tipo. Si os dais cuenta, es un estudio prospectivo, observacional, y se observa que no hay ninguna trombosis ni sangrado, ni mayor complicación de sangrado cuando se mantiene este nuevo anticoagulante. Fijaos aquí, en PACE del año 10, otro artículo donde se valora la relación entre la warfarina y los antiagregantes, aspirina y clopidogrel, respecto a continuar o no en el periprocedimiento de intervención respecto a la incidencia de formación de hematomas. Y si os dais cuenta, a la izquierda es cuando se utilizó warfarina, aparecieron 39 complicaciones y con hematomas 1. Es decir, en todos estos la formación de hematomas después de estos implantes es rara, incluso en los pacientes que están anticoagulados. Si observamos aquí, en el mismo artículo, podemos observar aquí que sin la interrupción de heparina, fijaros que hematomas en el bolsillo más importante se produjo cuando se utilizó heparina, a la derecha, en la barra negra. Y la permanencia en el hospital, fijaos, fue mayor también cuando se utilizó heparina. Es decir, que solamente hay complicaciones cuando se utiliza la terapia puente. Aquí tenéis un metaanálisis, también es de hace 2 años, del American Journal también, donde se valora la seguridad y la eficacia de no interrumpir la warfarina comparando con la terapia puente. Y aquí se observa que efectivamente se observa lo mismo, que en conclusión la estrategia de no interrumpir la warfarina se asocia con una disminución en el riesgo de sangrado y de eventos tromboembólicos. Y después, respecto a la estancia hospitalaria, se observa que cuando no se interrumpe la warfarina, siempre hay menor estancia, excepto el doctor Cano aquí presente, que hizo una publicación que algún día nos explicará por qué él sí que obtuvo más incidencia. No sabemos por qué. Pero los demás estudios todos indican en que la permanencia en el hospital es menor si no se interrumpe la warfarina, el sintrón, respecto a la comparación de pasar a heparina puente. Este es otro de estudios también del GERRIM, es decir, fijaos, son distintas publicaciones de distintos autores y todos coinciden en lo mismo. Aquí la terapia de continuar sintrón es superior a interrumpir la warfarina con o sin anticoagulación de terapia puente en pacientes siguiendo implantación de marcapasos y desfibriladores. Y si os dais cuenta aquí, respecto a la aparición de hematoma, aparición de accidentes vasculares cerebrales, etcétera, etcétera, y la estancia hospitalaria es lo mismo. La warfarina, con riesgos terapéuticos normalizados, producen menores problemas. Aquí tenéis un resumen que no haya estudiado esto, básicamente tenéis un artículo en New England del año 13, aquí tenéis la referencia, si no os la puedo proporcionar, donde se analizan todos los agentes anticoagulantes desde las distintas heparinas, desde la warfarina, los antiagregantes, los nuevos anticoagulantes, sobre sus indicaciones, sus formas de control, excepto los nuevos anticoagulantes, cuándo se pueden o se deben suspender, para que lo tengáis siempre en mano. Y por último, recordar que la doctora Marta Pombo en aquella reunión hizo estas indicaciones que creo que son lo mejor que podemos meternos en la cabeza. Que respecto a la anticoagulación periprocedimiento, cuando el riesgo es bajo, se debe de suspender la anticoagulación. Pero cuando el riesgo es alto, si se tiene warfarina, se deben de mantener riesgos entre 2 y 3. Respecto a los nuevos anticoagulantes, aunque la sugestión, los estudios que existen pequeños sugieren que se pueden mantener, pero se podrían también suspender. No hay suficientes publicaciones al respecto para llevar un criterio seguro. Y creo que nada más. Por último, el doctor José Martínez Ferrer nos hablará de evaluación continua mediante seguimiento remoto de 15 años de estimulación cardíaca. No os asustéis que vamos a ir más deprisa que todos los años esos que pone por ahí, porque sí que son 15 años de seguimiento remoto, 15 años de estimulación cardíaca en un paciente que vamos a entrar desde el año 1999
con él cuando se empezó a implantar el dispositivo que lleva, y el remoto entró en nuestro hospital en el 2007. O sea que la primera parte de su seguimiento no es un seguimiento remoto. De cualquier modo, el resumen es que un paciente que a los 66 años, en el año 99, se le implanta un desfibrilador monocameral monobobina. Es importante lo de monobobina, recordarlo después, como prevención secundaria porque tenía taquicardia ventricular monomórfica sincopal y además de eso era un paciente coronario que se había sido intervenido con un bypass aortocoronario por 3 en el año 85 y en el año 93, en el 85 un infarto de miocardio, en el 93 el implante de los 3 puentes con una prótesis aórtica por estenosis aórtica severa. Era de Bilbao y él tenía lo que quería. Sobre este asunto, el paciente está en fibrilación auricular permanente y tiene una fracción de eyección severamente deprimida. Acude a urgencias después del implante del desfibrilador con estos antecedentes por cardioversiones repetidas y la imagen que nos proporciona el seguimiento es esta que tenéis aquí. Como tenemos cierto déficit de tiempo, voy a ir contestando a mis propias preguntas. La interpretación, evidentemente, de este caso, de esta situación, es que el desfibrilador da una cardioversión porque reconoce fibrilación ventricular cuando realmente lo que se trata es de una fibrilación auricular transmitida a ventrículo a alta frecuencia y este paciente tiene esos episodios que son muy difíciles de controlar, por lo tanto, lo que se hace es que a partir de las terapias improcedentes del desfibrilador por FA conducida a alta frecuencia se plantea una ablación del nodo AV y después de eso tiene ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca y depresión severa sobre la que ya tenía de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esto es un tema que ya conocemos todos, en las guías están recogidas en el año 2012 en la American Heart, ya comenta que los pacientes tendrán, la TRC puede ser útil en pacientes con fibrilación auricular y fracción de eyección igual o menor al 35% y tratamiento médico óptimo si, dos circunstancias, el paciente requiere estimulación ventricular y cumple el resto de requisitos de TRC o, mediante ablación de nodo AV, control farmacológico de frecuencia, se alcanza en torno al 100% de la estimulación ventricular con TRC. Es decir, este paciente, al hacer la ablación de nodo AV sobre fracción de eyección deprimida, se convirtió en un paciente con un marcapasos VVI sobre fibrilación auricular, fracción de eyección deprimida y la punta del electrodo monobobina en ápex de ventrículo derecho. Sabéis que en las últimas recomendaciones se ha subido el nivel de evidencia de C a B en este sentido. Bueno, nuestro paciente en octubre de 2001 se nos remite, cuando estábamos justo empezando el programa de resincronización cardíaca en Txagorritxu, para implantar en nuestro centro un resincronizador. Él estaba siendo visto en otro hospital de la zona que aún no habían empezado con la terapia de resincronización. Cuando recibimos al paciente, lo valoramos y lo primero que nos encontramos es que sobre su desfibrilador en región subclavia izquierda tenía esta venograma con una obstrucción completa del acceso venoso homolateral. Por lo tanto, el paciente terminó en aquella ocasión con un implante de un electrodo en vena, parece que es anterolateral, ahora mismo con una P no puedo precisarlo y no me acuerdo, y con una tunelización subcutánea del electrodo, entrando por su clavia derecha, una tunelización subcutánea para aprovechar el coil y el cable de desfibrilación que tenía implantado y poder implantar el resincronizador desfibrilador en el mismo lado. Bueno, con ese sistema el paciente queda en clase clínica 1, hasta tal punto de que esto suena a risa y es rigurosamente cierto, es un casero y desde ese día se siguió trabajando, subiendo al monte y haciendo una vida de una actividad física que cualquiera de nosotros probablemente nos acabaría con nuestra capacidad de ejercicio. Se hizo un recambio de desfibrilador por ERI en el año 2007 y el siguiente dato es que en el 2009 se detecta en el paciente que había tenido una temporada muy larga sin arritmias ventriculares, pues taquicardias ventriculares no sostenidas frecuentes que a partir de 2010 todavía se incrementan más. Aquí tenemos un ejemplo de una de las taquicardias de octubre de 2009 en el que se ve el canal de marcas de aurícula en fibrilación auricular sin cable y el de ventrículo en el que hacía pues, unas rachas de taquicardia monomórfica, no sostenida, autolimitada, sin más. Pero sobre eso teníamos también estos episodios. Estos episodios que se traducen en este electrograma, que evidentemente la pregunta que ya no os hago por el esquema de la reunión, pues ¿qué es esto? Esto es ruido que está detectando el electrodo de ventrículo derecho de este paciente. Sobre esa situación, lo que llama la atención es que tuvo
507 taquicardias ventriculares no sostenidas en un periodo de tiempo corto. O sea que ese cable que está deteriorado pues va a peor. Y si vemos aquí el contador en el remoto, esto ya se basa todo en remoto, de las taquicardias ventriculares no sostenidas que iban creciendo en frecuencia, pues llega un momento en el que se hacen tremendamente frecuentes. Por ese motivo se cita al paciente. Hay que ver que ni la impedancia torácica, ni el Optibol, ni la tendencia son patológicas, no hace insuficiencia cardíaca ni hace variaciones de líquido, pero lo que nos encontramos es con este incremento importante de densidad de taquicardias ventriculares no sostenidas, interpretadas como fractura del electrodo de estimulación del electrodo de ventrículo derecho. Aquí vemos que la resistencia del cable de estimulación se hace variable, y que el que está estropeado es el conector de Brady sobre una impedancia del cable de ventrículo izquierdo o del coil de ventrículo derecho de desfibrilador que tienen un comportamiento normal. Teniendo en cuenta que el paciente tenía la subclavia izquierda ocluida y habíamos empleado un cable de ventrículo izquierdo por subclavia derecha que había sido un excelente respondedor, tomamos una decisión que es criticable, que el diagnóstico ya lo hemos comentado. ¿Qué tratamiento podríamos plantear? Pues esto que voy a decir ahora es criticable, pero fue la decisión que se tomó, que fue, a la vista de que era todo ruido, implantar un electrodo de Brady en ventrículo derecho septo y anular el cable del desfibrilador como sistema de estimulación de la estimulación biventricular. Este cable, evidentemente, se implantó también por su clavia derecha y se tunelizó a su vez al generador para conservar el coil de ventrículo derecho como sistema de desfibrilación del paciente. Con este tema, lo que vimos es que las resistencias se normalizaron, el ruido se limitó por completo desde el momento, esto es revisión presencial, esto es el ingreso, desde el momento en el que se añadió ese cable, y el paciente se quedó con una situación de ruido, de detección normal. Y sin embargo vemos a la vez que el Optibol se dispara y la pendiente de Optibol cae y tiene este comportamiento. La siguiente pregunta es: ¿cómo interpretamos el comportamiento de impedancia torácica? ¿Este paciente ha entrado en insuficiencia cardíaca? Bueno, pues la respuesta es que en los pacientes que se mueve, se saca el cable de la carcasa del desfibrilador, se reimplanta y además llevan sueroterapia, aumenta claramente la incidencia de falsos positivos por Optibol que remedan una situación de insuficiencia cardíaca, que no son así, que la tendencia de la curva es inmediatamente ascendente y que requiere únicamente el reseteo del sistema para partir de posición cero. Resuelto el episodio de descenso de impedancia torácica, el paciente permanece estable y el seguimiento remoto no aporta información relevante hasta marzo de 2012. En marzo de 2012 tenemos aquí que está prácticamente en ERI, el generador este duró 5 años, no tiene cable de aurícula, y nos encontramos con que sobre esta situación tenemos unas resistencias de cable de Brady correctas. En esta transmisión se registran además los siguientes datos: no hay arritmias, la capacidad funcional del señor sigue siendo muy buena, va cumpliendo años, tenemos un comportamiento de variabilidad que no sirve porque está en fibrilación auricular, pero la actividad del paciente es estable y el porcentaje de estimulación es muy próximo al 100%. Con todo esto, lo que nos llama la atención es que, repasando las impedancias de los electrodos, aquí no hay electrodo auricular, la detección de la aurícula es mentira podrida, la impedancia de ventrículo derecho es estable, la impedancia de ventrículo izquierdo es estable, la captura de ventrículo izquierdo es estable, y nos encontramos esta alteración en el electrodo, en el coil de ventrículo derecho del cable del desfibrilador. Además de eso, la impedancia torácica empieza a tener este comportamiento, errático absolutamente, y el Optibol tiene estos dos picos autolimitados muy bruscos. ¿Cómo interpretaríamos este comportamiento? Vemos que la impedancia está muy alterada y va descendiendo y que nos encontramos episodios repetidos de Optibol positivo. El paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca en este momento y requiere 2 ingresos breves que se resuelven a nivel de hospital comarcal con furosemida endovenosa. ¿Cómo interpretaríamos este comportamiento? Evidentemente no es el mismo comportamiento Optibol que el primero que hemos visto después del recambio del electrodo. Lo que nos ha sucedido
es que entre el electrodo Brady de ventrículo derecho nuevo y la situación actual ha pasado año y medio. Esta es la impedancia del coil de ventrículo derecho, que se ha incrementado y que la interpretación única es que este coil, año y medio después, se ha roto. Partíamos de un cable que ya estaba deteriorado, que había dejado de ser capaz de estimular, detectaba ruido y ahora se ha roto también el coil de desfibrilador. Con esto nos hemos encontrado, bueno, esto es más de lo mismo, esto es la resistencia del ventrículo izquierdo y la resistencia y el umbral del ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede? Que si recordáis por la imagen, el ventrículo izquierdo de este señor era monopolar. ¿Contra qué cierra el circuito un cable monopolar de ventrículo izquierdo en un desfibrilador? Contra el coil de ventrículo derecho. Se ha roto el coil de ventrículo derecho y estamos perdiendo captura del electrodo de ventrículo izquierdo. Estamos dejando de resincronizar y el paciente está haciendo episodios de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál podría ser el planteamiento terapéutico? Pues el planteamiento terapéutico 1 podría ser, pongámosle otro cable de desfibrilador, dejémonos de mandangas y dejemos un DAI-TRC nuevo funcionante. Recordemos cómo eran las venas del señor. Recordemos que el señor no ha tenido ni una arritmia en los últimos años, muchos arritmias de verdad. Esta es la situación en la que estábamos con un desfibrilador, con el cable de Brady de septo, el cable de Taqui, que no funciona ni como estimulación ni ya como coil de ventrículo, y el cable de ventrículo izquierdo, que hay que preservar como la niña de nuestros ojos, porque ha sido lo que ha permitido que el casero siga talando árboles, sin hacha. Recordemos que si esto es así, el circuito de estimulación se cierra entre el coil de ventrículo derecho y la punta del ventrículo izquierdo en un desfibrilador. Si ponemos un marcapasos, en el marcapasos la estimulación se cierra entre carcasa del marcapasos y punta del ventrículo izquierdo. La decisión que se tomó con este señor fue cambiar el desfibrilador por un marcapasos tricameral, anular el sistema de desfibrilación, estimula en bipolar el ventrículo derecho y en monopolar el ventrículo izquierdo respondedor frente a carcasa. Con ello, la impedancia del ventrículo izquierdo se normalizó, el umbral del ventrículo izquierdo se normalizó, las impedancias de ventrículo derecho son normales, el paciente no hace insuficiencia cardíaca, tiene un comportamiento de Optibol normal y no tiene ninguna arritmia detectada. Estamos en una evaluación de un sistema que nos ha proporcionado Medtronic, que es un índice pronóstico multifactorial, que valora si el riesgo de entrar en insuficiencia cardíaca o muerte de un paciente en el siguiente mes es alto, medio o bajo. Es un análisis multifactorial, como digo, de 7 variables que este paciente tiene todas negativas, ni Optibol, ni actividad física baja, la FA tiene que ser paroxística y frecuente, la frecuencia ventricular en FA está controlada, el porcentaje de estimulación ventricular tiene que ser superior al 90%, la frecuencia ventricular nocturna tiene que ser por debajo del 80% y la variabilidad de la frecuencia cardíaca en este caso no es aplicable. Con todo esto, nuestro paciente tiene un riesgo bajo de eventos graves en las siguientes semanas. Con todo ello, en resumen, 7 años y con 52 transmisiones de monitorización domiciliaria se ha diagnosticado de rotura de conector de Brady del cable del desfibrilador, de Optibol falsamente positivo tras cirugía, de 3 recambios de DAI-TRC por ERI, rotura 2 años después del coil de ventrículo derecho, de fallos intermitentes del cable de ventrículo izquierdo con episodios de insuficiencia cardíaca, indicación de recambio de DAI-TRC por TRCP, llegado el momento, se minimizó el tiempo, complicación, tratamiento en todos los casos, el paciente se encuentra en clase clínica 1 o 2 y no ha recibido ningún tratamiento improcedente, los ingresos para intervención se realizaron de forma programada y con diagnóstico consolidado, y todo ello tratado de forma ambulatoria, salvo los recambios y 2 ingresos por insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para preguntas de la audiencia. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie?
Yo, Pepe, no has comentado cómo queda la fracción de eyección de este hombre. La fracción de eyección no te puedo... O sea, vamos a ver. Comprendo que parezca increíble. El paciente firmó consentimiento informado de que puedo contarlo en público, se llama Vitoriano Echeita y tiene los años que habéis visto. La fracción de eyección no está valorada desde el último ingreso en insuficiencia cardíaca. Yo, cuando un paciente es un respondedor, en el caso actual, con 83 años que tiene el señor, creo que la indicación de desfibrilador, cuando lleva 8 años sin ninguna arritmia ventricular, teniendo en cuenta la complejidad del implante de un desfibrilador tricameral frente a la conversión del sistema en marcapasos bicameral, la fracción de eyección ahora mismo, si te la dijera, no te la voy a decir porque no la sé. Supongo que será inferior al 40%, pero no sé si del 28 o del 37. Doctora Fidalgo. Buenas tardes. Lo primero, quería felicitaros a todos por el esfuerzo de la mesa tan amplia y me ha gustado mucho. Yo quería romper una lanza en favor del puente de la Heparina. No sé si he entendido bien, no del puente de la Heparina, sino de que lo que se trata es de que el paciente no tenga hematomas. Y mi experiencia, y bueno, lo que yo creo que está claro, es que los pacientes que tienen bajo riesgo se pueden hacer sin puente y sin anticoagulación, es decir, que se puede suspender. Y en los demás pacientes lo que hay que decidir es cuál es el puente a heparina más adecuado. Es decir, que si tú pones heparina de bajo peso o heparina sódica a altas dosis, más anticoagulación, más doble antiagregación, el paciente, el estudio de Óscar además lo dice, y el estudio Bruce también, puedes tener una incidencia de hematomas de 16, 20, 30, incluso hasta 34%. Si hay otros estudios que con puente de heparina bien controlados tienes una incidencia de 8, de 4%, pues realmente lo que hay que hacer es tratar de minimizar los hematomas, es decir, que no hay que demonizar una cosa u otra, sino tratar de tener pocos hematomas. Eso es, no sé qué opináis, pero creo que eso es lo que hay que hacer. Sabía, digo, la doctora Fidalgo seguro que me va a incordiar. Lo tenía previsto con antelación. Bueno, por supuesto ya hemos visto que cuando tiene bajo riesgo, por supuesto que se debe de suspender. Pero yo creo que el puente de heparina, yo creo que eso pasará a la historia, porque eso te he presentado en múltiples publicaciones. Pero es que solamente cuando se te presenta un problema, de vez en cuando, los problemas son serios, y no es ninguna broma. No sé si te he contestado. Que ni todo es blanco ni negro, sino que depende del cristal con que se mire. Entonces yo creo que el que tiene pocos hematomas ya sabe cómo tiene que hacerlo y el que no tiene que buscar la manera de hacerlo de otra, bien con anticoagulación o bien con puente de heparina. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Comparto con Marisa la felicitación a los tres ponentes. Me gustaría hacerle una pregunta a cada uno. La primera, al doctor Pavón. ¿Cuándo nos tenemos que plantear extraer un cable que está inadvertidamente implantado en el ventrículo izquierdo? No hay una recomendación general. Lo que haya en la literatura es series cortas. Este artículo recomendaba, si el dispositivo estaba implantado en menos de un año y era fácilmente extraíble, que era una opción razonable extraer el cable. En todos los demás casos lo dejaba como segunda opción si fallaba la anticoagulación. Porque la verdad es que estos pacientes, las series que hay, los pacientes con anticoagulación dejan de tener problemas embólicos, entonces pues puede ser una opción razonable. Pero si estamos dentro del primer año, lo razonable sería recolocar el cable en su sitio como una opción y dejarlo, digamos que en pacientes de más de un año de implante, pues dejar al paciente anticoagulado. Quizás sea lo más razonable. Doctor Martínez Ferrer, si este paciente en vez de 82 años hubiera tenido 65 años, ¿hubieras hecho lo mismo?
No lo sé. Hay que plantearse lo siguiente. Este paciente, nos olvidamos de la edad. Y tenemos a un señor que tiene una situación clínica catastrófica antigua, que tiene una situación de obstrucción del sistema venoso izquierdo y que hemos puesto unos años atrás un electrodo de ventrículo izquierdo que lo ha curado. Lo ha curado clínicamente. Lo ha curado clínicamente durante más de 10 años. Si nosotros decidimos ahora al final, que es lo más cuestionable, es cuestionable el haber puesto el cable de bradicardia en una época en la que se ponía, o yo ponía algunos cables de bradicardia para sustituir a un defecto de detección en un cable de desfibrilador. Probablemente ahora no lo volvería a hacer, pero lo hicimos en una época en la que quizás muchos de nosotros tendrán algún paciente de ese tipo. Saltándose ese detalle, si llegamos a la decisión de desfibrilador nuevo, con cable de desfibrilación, por supuesto, o resincronizador Brady, para aprovechar el para aprovechar el bipolo carcasa electrodo monopolar del ventrículo izquierdo que funciona. En mi experiencia, algunos cambios de electrodo de ventrículo izquierdo han supuesto un deterioro tremendo del paciente, incluso su fallecimiento, por no conseguir colocarlo en la vena que era respondedor. Aunque supiéramos cuál era, o está trombosada, o no es posible que anularla de nuevo. Poner un cable, aprovechando ese cable monopolar, un cable de desfibrilador, por la vena derecha, y tener que tunelizar ese cable y llevar los 3 cables tunelizados a la izquierda, porque si no habría que haber salvado toda la tunelización de los 2 electrodos que hay en el lado izquierdo pinchados en la derecha para poder conectarlo al desfibrilador, me parecía de una complejidad muy alta y con un riesgo de deteriorar ese electrodo que tenía más de 10 años puesto en el ventrículo izquierdo no desdeñable. Eso en un paciente sin arritmias ventriculares los últimos 5 o 6 años. Realmente la decisión es esa. ¿Nos arriesgamos a que tenga una muerte súbita o nos arriesgamos a descacharrar el sistema que le ha mantenido asintomático sin insuficiencia cardíaca los últimos 6 o 8 años? Esto lo comenté con el paciente. El paciente es una persona de un coeficiente intelectual medio alto y, como casi todos, dijeron lo mismo. Lo que usted decida, doctor. Le di todas las vueltas del mundo y tomé una de las 2 decisiones. Probablemente a un paciente de 63 años le habría hablado igual. Yo creo que la decisión en esta situación fue absolutamente acertada. El tema está en que estamos acostumbrados a pacientes que por prevención secundaria se le implanta un desfibrilador, le hace un recambio, no ha hecho ninguna arritmia ventricular, le hace un segundo recambio, no ha hecho ninguna arritmia ventricular, y el tercer recambio sí que hace arritmias ventriculares. Entonces, lógicamente tiene que ser, como tú bien has hecho, una decisión absolutamente consensuada con el enfermo. Y es el único paciente de nuestra zona que se ha ido de DAI a Brady, a PACE, por una circunstancia de este tipo, probablemente de nuestra zona del sur de los Pirineos. Y al doctor Jesús de Juan, a mí me gustaría, o sea, el tema ya se ha puesto de manifiesto, es controvertido y uno somos más partidarios del puente, de seguir con la anticoagulación oral y otros pues son más partidarios del puente heparina. En los pacientes, los que decidimos continuar con la anticoagulación oral, ¿cuándo debemos reiniciarla? Es un tema que tampoco está claro. Exactamente. En teoría, sobre las 48 horas. Pero efectivamente, eso es controvertido. Y yo vuelvo a insistir, de todas formas, que creo que eso tiene que desaparecer. Porque es que cuando te aparecen problemas, porque los problemas de hematomas, es que cuando te aparecen es que son catastróficos. No sé si habréis tenido alguno, pero todos hemos tenido. Y eso es una cosa que asusta. Desde que en un hospital, en un centro, se dejan de utilizar la heparina puente y se utiliza una hemostasia adecuada local, es muy difícil que haya ningún problema. En nuestro caso, Juan, la política en nuestro hospital también es de modular la anticoagulación oral, no pasar a heparina, salvo pacientes de altísimo riesgo y por algún otro criterio. Evidentemente, el paciente de bajo riesgo le quitas el dicumarínico y se lo empiezas a poner 4 o 6 días después del implante.
y solamente en los pacientes de alto riesgo es cuando te planteas modulación o se ha suprimido por riesgo medio no tan alto, no lleva una prótesis, no ha hecho una embolia, el comienzo del licumarínico, o lo hacemos el día siguiente al implante o 2 días después. Pero también rompo una lanza porque el paciente que tiene anticoagulación por prevención primaria por fibrilación auricular y que le hemos quitado el licumarínico 3 días antes del implante y no le hemos puesto ningún puente, no tenemos por qué reiniciar el licumarínico el día siguiente o 2 días después. Dejemos 4 o 6 días a que la bolsa madure del todo y empecemos luego. Esa es mi opinión personal. ¿Alguna pregunta más? Pues hemos acabado 10 minutos antes, para que luego no se queje el doctor Leal. Buenas tardes.